como que eso estuviera allí. Pero es un desconocimiento de lo que los hebreos creían sobre la vida y la muerte. Incluso eso comenzó con los judíos de la diáspora, con la influencia griega, bajo el dominio de los hebreos, bajo el dominio de la influencia griega, se comenzó a expandir en el mundo antiguo la noción de el alma inmortal y todas esas cosas del alma inmortal, cuando claramente la Escritura dice que el único inmortal es Dios. A nosotros nos llaman mortales, no solo porque muere el cuerpo, sino porque eres inmortal. Y si tú puedes vivir de alguna manera sin cuerpo, ¿para qué vas a necesitar cuerpo nuevamente? Y un montón de preguntas. Nosotros nunca comimos del árbol de la vida para vivir para siempre. Y incluso la Escritura es muy clara diciendo que seremos exterminados, serán aniquilados, perecerán, incluso los enemigos de Dios. Incluso el Señor Jesucristo dice que no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el Gehenna. O sea, el alma puede ser destruida igual que los espíritus pueden ser destruidos. Por eso que el único inmortal es Dios. Y la inmortalidad vino a nosotros por medio de Cristo, no antes. ¿Ok? Eso es un concepto claro en la Escritura. Si esos versículos que son claros, no podemos tener una mala exégesis, entonces traer significados que contradigan otros versículos e ignorar esos versículos para abrazar lo que yo creo. Como por ejemplo lo que vamos a ver hoy, la parábola más utilizada para justificar que hay un sufrimiento en un sitio de candela eterna es la parábola del rico y Lázaro. Usted le muestra 100 versículos donde dice que usted será destruido, donde el alma es destruida, donde el único inmortal es Dios, donde la única forma de alcanzar la inmortalidad es a través de Cristo, todo el que no vaya a través de Cristo no es inmortal, que la propuesta de Dios siempre fue vida eterna contra muerte eterna, no vida eterna en el paraíso contra vida eterna de sufrimiento. Esa nunca fue la propuesta. Sin embargo, es un pensamiento popular en la tradición cristiana. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto. Hoy seguiremos viendo algunos pasajes que se usan para justificar un lugar de tormento eterno, o sea, un infierno de fuego, un tormento eterno, así como ya hemos visto varios que, explicándolo de una manera, no contradicen a aquellos que claramente muestran que el malvado perecerá. La Biblia dice que lo buscarás y no lo encontrarás, dejará de existir, será nada. Eso es lo que dice la Escritura sobre el malvado, porque el malvado no puede tener vida eterna porque la vida eterna se alcanza con Cristo. No de otra forma. Nosotros no tenemos vida eterna, nuestra alma no es eterna, ¿ok? Eso es algo claro. Sin embargo, lamento que la tradición cristiana ha oscurecido muchas verdades claras bíblicas. No solo en este tema, en el tema de los ángeles, en el tema de los demonios, en el tema de la divinidad, en la escatología. La tradición cristiana ha tergiversado terriblemente muchos conceptos reales cristianos. ¿Okay? Entonces veamos algunos otros pasajes que son difíciles de explicar a la luz de esto del infierno y todo aquello, ¿no? Entonces comenzamos, vean. Mateo 18, 32 al 35, Biblia de las Américas, dice: entonces, llamándolo su Señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Eso es un relato que echa el Señor Jesucristo, mostrando la realidad de que el castigo, los que acumulan ira, que fue lo que hablamos, los que acumulan ira tendrán un castigo, aquellos que acumularon más ira tendrán un castigo más largo, por así decirlo, que aquellos que no acumularon tanta ira, porque hay gente que de verdad hace mucha maldad y el castigo de ellos será más severo en cuanto a otro. Ahora, ese castigo, ¿cuánto será ese castigo en el lago de fuego? ¿Qué implica? No se sabe, pero eventualmente sí sabemos que todos morirán en el lago de fuego. Por eso que se llama la muerte segunda y por eso que dice dejarán de existir. ¿Ok? Continúo. Otro versículo que se usa mucho para
para hablar del infierno es este, de Mateo 23, 33. Por lo menos si lees la Biblia Reina Valera del 60, dice: serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí tradujeron eso, la condenación del infierno, pero si usted lee por lo menos la Biblia latinoamericana del 2005, te traduce: serpientes, raza de víboras, ¿cómo lograrán escapar de la condenación del Gehenna? La palabra que está allí no es infierno, es Gehenna. Y Gehenna era un basurero que el Señor Jesucristo utilizó, el basurero de Jerusalén, para decirle a la gente que así como la basura es lanzada en el lago de fuego, en el Gehenna, la gente serían lanzadas en el lago de fuego. Y por eso es que la Escritura dice que todo árbol que su padre que no dé fruto será cortado y lanzado. Y dice que todas serán cortados como paja y serán quemados y no quedarás ni raíz ni rama. ¿Ok? Ahí no es la palabra infierno lo que traduce, sino que es la palabra Gehenna. Es muy diferente. Otro versículo que se usa mucho para hablar del infierno es 2 de Pedro 2:4. Si usted lee Reina Valera del 60, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones oscuras para ser reservados al juicio. El problema está en haber traducido la palabra tártaro como infierno. Pasa lo mismo que Gehenna. Tradujeron Gehenna, que significa el valle de Hinón, que era el basurero de Israel donde se quemaba la basura, y siempre había fuego y siempre había candela y gusano, porque era basura lo que se quemaba ahí, desde los animales muertos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con el tártaro. Tradujeron la palabra tártaro como infierno, y el tártaro no es el infierno. Por eso es que usted ve por lo menos la Revised English Version, traduce en 2 de Pedro 2:4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al tártaro. Entonces usted dice: bueno, ¿y qué es el tártaro? ¿Y por qué lo tradujeron infierno? El tártaro en la mitología griega era una cárcel para espíritus. ¿Ok? Incluso en la mitología era un lugar que estaba debajo del Hades. No era el mismo Hades. ¿Ok? Estaba debajo del Hades. Y ahí lo que está diciendo Pedro es que esos ángeles que pecaron en Génesis 6, ¿ok? En los días de Noé, ¿han leído eso en Génesis 6? Cuando los ángeles se acostaron con las mujeres y produjeron una raza llamada Nefilim. Bueno, esos ángeles fueron apresados, esos seres espirituales, y están en prisiones para ángeles llamada Tártaro, oscura, ¿esperando qué? Esperando el juicio, donde serán condenados a ser, como dice la Biblia, todos serán arrojados, incluso el mismo diablo, al lago de fuego con azufre. La palabra tártaro no es infierno, ¿ok? Y no es un lugar como usted puede ver, que es un lugar de fuego donde la gente se quema. También gente dice que es prisiones de oscuridad, sombrías. Incluso hay una explicación, ¿no? Sobre las personas que serán arrojadas al lago de fuego, que mientras son juzgadas y van siendo arrojadas, estarán en prisiones oscuras también, esperando, y ahí es donde será el rechinar. ¿Usted ha leído donde dice que ahí será el llorar y el crujir de dientes? Unos llorarán porque, Dios mío, Dios sí existía, ya no hay oportunidad, ¿ok? Gente lamentándose porque quisieran devolver el tiempo y no pueden. Otros, y los que rechinan dientes, los que se quejarán. Incluso se están quejando: ay, ¿por qué si Dios no apareció? Así hubiéramos creído y nos hubiéramos portado bien. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque a la gente le gusta echarle la culpa a otro, nunca asume la responsabilidad de sus actos. Entonces, en ese periodo es donde será el lloro y el crujir de dientes, ¿ok? Entonces, la palabra tártaro no es infierno, es prisiones de oscuridad, de tinieblas, donde están esos ángeles presos esperando el día de juicio. Es más, allá fue Cristo. ¿Usted sabe por qué? Ahí dice que Cristo fue al tártaro. Después que murió, fue vivificado en el Espíritu, es decir, cuando fue resucitado, vivificado en el Espíritu, fue
a esos ángeles y dice que les predicó. Eso no es predicar de que él fue y les fue a anunciar las buenas nuevas. Él fue y les anunció. Predicar es anunciar, aquí estoy yo. Aquel que ustedes no quisieron que naciera, la razón por la que ustedes están presos, que fue evitar que yo naciera, pues aquí estoy, nací. Espérense un tantico más que lo vamos a acabar a todos de una vez. Eso fue lo que él les fue a decir a ellos, en el Tártaro, ¿ok? Y después tenemos, creo que es el versículo más usado para, el versículo no, el pasaje, que es una parábola, más usado para decir que hay un lugar de tormento eterno, que es el rico y Lázaro. Vamos a detenernos un rato allí, ¿no? Vean lo que dice. Lucas 16, 19, 31, Biblia de las Américas. En ese espacio en la Biblia está ubicada la parábola del rico y Lázaro. Vean lo que dice. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día sus fiestas con esplendidez. Es decir, había un hombre rico que vivía... Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. Y va el relato, y ahí sigue el relato, y comía de las migajas y todo eso, ¿no? Sin embargo, Lázaro murió, y murió el rico, y dice el Señor que uno estaba en la presencia de Abraham, en el seno de Abraham, y otro estaba en un lugar sediento con el calor y todo aquello, ¿no? Entonces, sin embargo, ese es el relato, yo le voy a explicar todo eso. Lo importante de una parábola es su mensaje. Pues las parábolas no son literales. Se planta una idea para dar un mensaje, ¿no? Y el mensaje de la parábola del rico y Lázaro estaba dirigido a los fariseos. Los fariseos, que eran los ricos, es más, la Biblia dice que ellos se hicieron ricos saqueando las casas de las viudas. No muy diferente a lo que están haciendo muchos apóstoles y profetas supuestos de hoy, que están saqueando las arcas de la gente de la iglesia para ellos hacerse ricos. ¿Ok? Vean el mensaje de la parábola. El mensaje de la parábola es este. El mensaje no es que tú vas a vivir en un infierno, el mensaje es este. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés porque el rico le pidió a Abraham que mandara a Lázaro, que se presentara a sus hermanos para que sus hermanos creyeran y no vinieran a donde él estaba, sino que se salvaran. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan, que presten atención a las escrituras, es lo que está diciendo ella. El mensaje era, presten atención a lo que hablaron los profetas de Dios, a las escrituras. Y él dijo, el rico, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. No, si viene un muerto y les habla, ellos van a creer, es lo que cambiarán su forma de vida. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Lo cual resultó ser muy cierto. Mire, el Señor Jesucristo levantó a Lázaro de entre los muertos, delante de todos esos fariseos y saduceos. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? No creyeron en el Señor, que era el Mesías que decía la Escritura. Ellos se reunieron y dijeron, o lo matamos a él o desaparecemos nosotros. Es mejor que muera uno por el pueblo que todo el pueblo perezca, porque ese fue el consejo que ellos tomaron, esos bandidos, esas serpientes de víbora que le dijo el Señor, ustedes, camada de víboras, ¿cómo creen que ustedes que van a escapar del juicio, del Gehenna? Eso fue lo que él le dio. Esas personas, Lázaro se levantó y lo que ellos en vez de dar gloria a Dios y buscar y arrepentirse, hicieron fue un plan para matar al Señor Jesucristo, que también resucitó. Y en vez de creer, lo que hicieron fue pagarle a los romanos para que dijeran que sus discípulos se habían robado el cuerpo. Ese es el mensaje de la Escritura. Son tan duros de corazón que ni eso los va a cambiar. Están ahí en su maldad. Me doy a entender, ¿no? Y es mucha gente hoy. Mucha gente dice, no, si Dios aparece yo creyera. Mentira. Mentira.
El que va a creer por las escrituras, es lo que está diciendo ahí, por las escrituras y listo. ¿Me entiende? Creer. Hay gente que si ve a Dios cree por conveniencia. No, ahí está Dios, mejor creo para que no me maten, pero no porque cree en Él, no cree en su verdad, en la forma de vida, en lo que Dios dice. ¿Me doy a entender, no? Voy a explicar ahora unas cosas. Hay gente que dice que eso no es una parábola, que Jesucristo no habló una parábola, pero sí es una parábola. Si bien no comienza diciendo Jesucristo como muchas veces le ha dicho y le relató una parábola, la verdad es que no es la única. Hay muchos relatos en las Escrituras donde son parábolas reconocidas que no necesariamente dice y les contó otra parábola. Simplemente comienza, mire, se puede tener usted la parábola de los trabajadores en el campo. No dice que es una parábola, pero todos sabemos que es una parábola, que está en Mateo 21 al 16. La parábola de los dos hijos, que es Mateo 21, 28 al 31, no dice, y les relató otra parábola. Sin embargo, todos sabemos que es una parábola. Lo mismo con las vírgenes prudentes e insensatas de Mateo 25 del 1 al 13 y la parábola de los talentos de Mateo 25 del 14 al 30. Todas son parábolas, aunque la escritura que nos diga que son parábolas, todo el mundo sabe que son unas parábolas. ¿Me doy a entender? Pasa lo mismo con el rico y Lázaro. Es una parábola. En su estructura, ella es una parábola. Lo que pasa es que hay gente que para tomarla literal, no, eso no es una parábola, es una parábola. Y la parábola lo que se toma es el mensaje. El Señor Jesucristo usó recursos para ganar a alguien en función de sus creencias y llevarlos a Dios, ¿no? Ya voy a explicar todo eso. Dice, si bien es cierto que Jesús no dijo que estaba hablando una parábola, también es cierto que muchas parábolas comienzan sin que Jesús diga que está hablando una parábola, como el ejemplo que le acabo de nombrar, ¿ok? Otra cosa de la parábola es que comienza cierto hombre rico, y muchas parábolas del Señor Jesucristo comenzaban así. Hubo tal cosa, cierta persona, había un samaritano, ¿me entiendes? Siempre comenzaba de esa forma. Este relato del hombre rico y Lázaro es una parábola, no es una descripción literal, ¿ok? De acontecimientos que realmente estaban ocurriendo. O sea, no es algo que estaba ocurriendo en vivo y directo. Eso no, ¿ok? Recuerden algo, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ese es Jesucristo. Y es el único que está en el cielo. Y la única forma de nosotros salir del Seol es por medio de la resurrección. ¿Ok? Entonces, vean esto, y lo resalté. La razón por la que Jesús habló esta parábola fue que estaba tratando de llegar a los corazones de los fariseos de corazón duro. Eso que eran ricos, o sea, la mayoría de los fariseos eran ricos, incluso la Escritura dice que se hicieron ricos saqueando la casa de las viudas, lo cual es gravísimo. A los necesitados les jugaban con su necesidad, no muy diferente de lo que está pasando hoy, ¿ok? Entonces, se hicieron ricos de esa forma y despreciaban a esos a cuales les quitaban. Entonces, vivían una opulencia y despreciaban, no eran generosos, eran avaros. Siempre les dijo que había que ser generoso, acumulen tesoros en el cielo, ellos eran avaros. Eso es lo que le estaba atacando él ahí. No lo confrontó directamente, sino que usó una parábola conforme a lo que ellos creían para tratar de darle a entender el punto. ¿Ok? Sigo contándole cosas de la parábola, ¿no? Los fariseos eran codiciosos de dinero. Eso está en la Escritura en Lucas 16, 14. Eran avaros, codiciosos de dinero. Y eran ricos. 2, trataban mal a los pobres, como trató el rico a Lázaro, que fue como se enriquecieron. Eso lo puede ver en Lucas 20, 46 al 47. Ahí es donde dice que se enriquecieron de las casas de las viudas, etcétera, etcétera. Eso eran los fariseos, esa era su conducta. Despreciaban al pobre, se enriquecían a costa de ellos y eran avaros, codiciosos. Entonces, el Señor Jesucristo usó esto porque los fariseos en vida eran como el hombre rico de la parábola. Despreciaban al pobre
y ponían toda su confianza en lo que tenían, ¿no? Y los pobres que los fariseos maltrataban eran como Lázaro en la parábola. O sea, él está planteando una realidad de la vida de ellos, ¿no? Otra cosa de la parábola, o por qué Jesús lo usó de esa manera, es que los fariseos creían que cada persona tenía un alma que vivía después de la muerte. Esa era su creencia. Y las almas de las personas malas eran atormentadas, mientras que las almas de las personas buenas no, por lo que la palabra encaja con lo que los fariseos creían. Entonces el Señor Jesucristo, al mostrar la parábola de esa manera, en función de lo que ellos creían, lo que estaba tratando era de hacer lo que dice la Escritura: al judío me hago judío, al gentil me hago gentil, con tal de ganarme a uno. Porque Él no va a hacer nada relatándole una historia que ellos no vayan a aceptar porque no va conforme a sus creencias. ¿Ok? Sigo. Puntos importantes de la parábola. Dice, vean este punto. Punto 1. Si las personas rebeldes y de corazón duro no creyeran a Moisés y a los profetas, no cambiarán de opinión y creerían, incluso si alguno se resucitara de entre los muertos. Ese es el punto de la parábola. Si no creen la Escritura, aunque se levante uno entre los muertos, no le van a creer tampoco, pues son de corazón duro. Por eso dice aquí, se demostró que esto era absolutamente cierto, ese punto de la parábola se demuestra cierto, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro y no creyeron, más bien se reunieron porque había que matarlo, porque estaba avanzando mucho. Y Jesucristo resucitó de entre los muertos y pagaron a los soldados para que dijeran que los apóstoles se habían robado el cuerpo y escondieron la mentira, frenaron la verdad, escondieron la verdad entre el pueblo judío, esparcieron mentira, que es lo que dice Romanos 2 o Romanos 1. Romanos 1 dice que hay gente que se opone a la verdad, gente que se opone a la verdad, busca detenerla, no les interesa la verdad, más bien quieren es su visión de vida, lo que sea, y eso lo tiran para allá. Y ese punto de la parábola, de que no iban a creer aunque se levantara uno de los muertos, se hizo verdad tanto con Lázaro como con el Señor Jesucristo. Ellos no creyeron, los fariseos no creyeron, más bien buscaron matar al Señor y después negaron la verdad de su resurrección. Otro punto importante de la parábola es que nos deja un buen mensaje en cuanto a la forma en que las personas manejan su riqueza y sus posesiones terrenales. Es decir, como tú manejas tu dinero, tus posesiones terrenales, afectará directamente lo que suceda en el día del juicio. Acuérdense que hay un principio bíblico que es mayordomía. Es decir, ¿cómo estás tú siendo mayordomo? Es decir, un administrador fiel de los recursos que Dios puso en tu mano, la vida, tus cosas físicas, materiales, espirituales, porque Dios te dio Espíritu Santo y un montón de habilidades, ¿cómo la estás usando? ¿Estás siendo buen mayordomo de esas realidades espirituales? ¿Estás siendo buen mayordomo de tu vida? ¿La estás desperdiciando o la estás usando para el reino? ¿Has sido mayordomo toda faceta de tu vida, tu dinero, tu vida emocional, tu vida espiritual? ¿Cómo la estás manejando? Entonces, el mensaje es sumamente importante, porque las personas que administran sus posesiones materiales de manera piadosa, ¿verdad?, recibirán recompensas en el reino e incluso posiciones. Pero las personas que no manejaron bien sus recursos financieros, en este caso estamos hablando de dinero, las posesiones, no fueron generosos con el necesitado, sino que fueron opulentos, orgullosos y pusieron su confianza en lo que tenían, eso le va a acarrear, ¿cómo te digo? En este caso no tendrán ciertas recompensas o incluso hasta castigo, ¿no?, o consecuencias, ¿no? Porque te dice aquí, la parábola de Lucas 16 fueron severas advertencias para estos fariseos codiciosos de que su egoísmo tendría graves consecuencias. El egoísmo trae graves consecuencias. Dios nos manda a tener el ojo bueno, el ojo, como dice Mateo 6, el de ojo simple, es decir, ojo generoso. Una persona que
ayuda al prójimo, ve por otro y no solo es yo, y es avaro y pone sus recursos a pro de los asuntos de Dios. Y algunas consideraciones sobre la parábola, ¿no? Que para que usted entienda por qué no es literal. Mire, las almas tienen dedos que puedan sumergir en el agua y le mojar obviamente. Por eso estoy diciendo que estas son las cosas que te traen discusiones, porque no es literal. O sea, las almas tienen dedos que puedes mojar en el agua para irle a mojarla. ¿Y usted cree que el rico, muriéndose de la sed, iba a pedir que le mojaran el dedo nada más? O sea, ahí lo que está... Otra cosa, ¿tiene Abraham la autoridad para permitir que alguien del paraíso regresara a la tierra para advertir a los no salvos? No creo. No creo. No la tiene. La Biblia lo dice que el único que tiene autoridad para que alguien salga del Seol, lo que sea, es Dios. Más nadie. Ellos mismos están sujetos a la autoridad de Dios. No tiene autoridad para mandar a nadie. Me doy a entender, ¿no? Por cierto, que aclaro ahí otro punto. ¿Es el paraíso en el cielo o en la tierra? La tradición cristiana ortodoxa enseña que el paraíso será en el cielo, pero la Biblia enseña que el paraíso es en la tierra. Mateo 5:5 dice, mas los humildes heredarán la tierra. El Señor Jesucristo, cuando regrese a la tierra, le va a decir a los que queden vivos, heredad del reino que Dios ha preparado desde la fundación del mundo. Y Apocalipsis 21 dice que Dios mismo descenderá en la santa ciudad y habitará con nosotros entre los seres humanos. Entonces, el Edén, el paraíso restaurado, no será usted en una nube eterna en el cielo. Es usted aquí en la tierra viviendo en un mundo conforme a la imagen de Dios y no a la imagen del diablo. Entonces, sigo con los relatos, consideraciones de la Escritura, ¿no? Otra cosa, las personas no salvas que están atormentadas pueden hablar con las personas salvas en el paraíso. Imposible. ¿Usted se imagina la voz que tiene que tener el rico para que Lázaro y Abraham lo escucharan? Porque bíblicamente hablando, el Seol, si lo vamos, el inframundo, está debajo de la tierra. Y el cielo de los cielos es más allá del sol. ¿Qué tono de voz tiene que tener? ¿Cómo haces tú para hablar con él? Me doy a entender, ¿no? Esas son las cosas que se entienden, por eso que te entiendes que es una parábola y el mensaje no puedes tomar literal. Simplemente el Señor Jesucristo tomó lo que los fariseos, porque el mensaje es hacia los fariseos, tomó lo que en la concepción de los fariseos era una idea y les trató de llevar el mensaje de que no fueran avariciosos, de que consideraran al pobre y que creyeran en las Escrituras. ¿Me entiendes? Creyeran en lo que Moisés decía, porque ellos, aunque aparentaban ser religiosos, no creen en las Escrituras. Y eso no es solo una cosa de fariseos. ¿Cuántos cristianos hay hoy que se llaman cristianos pero no creen en lo que está allí? Lo llevan para... Mira, incluso... Claro. Sí, pero es que eso no... bueno, vean esto aquí, ¿no? Les leo. No es buena exégesis, o sea, no es buena forma de analizar, porque hay exégesis e eisegesis, ¿no? Exégesis es cuando tú vas a la Escritura buscando entender qué es lo que ella dice para aprender. Y eisegesis, creo que es que se dice, es cuando tú vas a la Escritura buscando encontrar aquello lo cual ya tú has creído. O sea, tú vas a buscar versículos que te afirmen tu creencia, no vas a buscar qué enseña la Escritura para cambiar, ¿ok?
cuando debería ser el primero, porque la palabra dice que derribamos todo argumento, todo altivez, todo pensamiento que se interpone entre el conocimiento de Cristo. Es decir, si hay algo que está en la Escritura y es diferente a lo que yo creo, el trabajo no es yo echarle tierrita a eso y buscar algo que me agrade, es yo cambiar mi forma de pensar a lo que la Escritura dice. Más nadie la da. Más nadie. El mensaje, que era que alguien se levantara los manos, eso no lo nombra. Sí, vean esto, no es buena exégesis usar una parábola como fuente principal de doctrina sobre lo que sucede a las personas cuando mueren. Especialmente cuando esa parábola contradice otros versículos claros de la Escritura. ¿Ok? Sigo. Vean esto. Vean esto. Es importante darse cuenta de que aunque muchos maestros de la Biblia usan esta parábola para enseñar que hay un tormento eterno para los no salvos, la parábola en sí nunca dice eso. No dicen que el rico queda en tormento eterno. Dice que está siendo castigado, pero no te dice que es un tormento eterno. La gente infiere por sus creencias que el rico nunca murió o que va a estar en esa condición siempre, pero eso no lo dice eso no lo dice la parábola, eso queda abierto. ¿Me doy a entender? Voy a volver a leer. Aunque muchos maestros de la Biblia usan esta parábola para enseñar que hay un tormento eterno para los no salvos, la parábola en sí nunca dice eso. En ninguna parte de la parábola se afirma o se da a entender que el tormento del hombre rico durará para siempre. La parábola simplemente lo describe estando en tormento. Y se espera un periodo de tormento para los no salvos. Eso es correcto. Los no salvos tendrán castigos. Tendrán un castigo y variará según la acumulación de ira de cada quien aquí en la tierra según sus obras. Por eso, ¿ok? Por eso dice el Señor Jesucristo, estos recibirán más castigo que no sé quién. Es decir, lo que usted entiende allí es que para algunas personas tendrán un castigo más severo que otras, pero todas terminarán muertas en el lago de fuego. ¿Ok? Y habrá un castigo y se espera un periodo de tormento para los no salvos basado en las Escrituras. Sin embargo, desde el alcance de las Escrituras, aprendemos que los no salvos en el lago de fuego eventualmente mueren. ¿Cuánto tardarán en morir ahí, lo que sea? Pero eventualmente mueren y son consumidos, como dice la Escritura, sin dejar raíz ni rama. Serán cenizas, las cuales nosotros podemos pisar. Eso es lo que dice la Escritura. Sigo. Esta maravillosa parábola presenta muchos puntos positivos. Uno de los cuales es que debemos tomar nuestras vidas en serio. Nuestra vida es un regalo para nosotros y debemos ser buenos mayordomos de eso. Y Dios nos hace responsables de vivir una manera que le dé gloria a Él. Nosotros debemos vivir de una manera que Dios sea glorificado en nuestro andar. Esa es la forma en que debemos vivir. Y Dios nos hace responsables de vivir de una manera que le dé gloria. Si somos desobedientes o rebeldes y desperdiciamos la vida que Él nos ha dado, habrá graves consecuencias. Incluso para el creyente que tiene la salvación garantizada, hay 3 expectativas en el juicio. Si usted lee 1 Corintios 3, el creyente tiene 3 expectativas de juicio. Uno es que si tu obra mientras estuviste en el cuerpo pasa por fuego y sale aprobada, recibirás recompensa. Eso incluye posiciones en el reino, ayudar a Cristo a gobernar, etcétera, 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 etcétera. Habla de 5 coronas, muchas cosas. Otros cristianos que no pasen la prueba porque hay cristianos flojos. Hay cristianos flojos, la mayoría son perezosos. No quieren hacer nada con lo que Cristo le dio, con sus talentos, con sus dones. Son muy cómodos, esperan que otro haga el trabajo. No sé si me doy a entender. O por cosas de la vida
no toman en serio el cristianismo, sino que se dedican a trabajar. No son personas malas, ¿ok? Entiéndame mis palabras, pero no tienen la voluntad de servirle al Señor, sino que creen en Cristo, pero o fueron cristianos un tiempo y después se salieron porque se decepcionaron con lo que ven a veces en las iglesias. Ese dice que no recibirá recompensa. Pero hay uno que dice, pero aquel que lleve el cuerpo de Cristo a menos, porque hay cristianos que se salen y después lo que hacen es atacar a la iglesia, atacando al cristianismo. No sé si me doy a entender. Atacan al cristianismo. O incluso se meten a brujo, a santero y cambian y trabajan es para el enemigo. Dice que Dios los llevará a menos. ¿Qué significa eso? Llevarlo a menos, no sé. La Biblia dice, como quien pasa por, será salvo, pero como quien pasa por fuego. Es lo que dice Pablo. Será salvo porque Cristo nos salvó, somos salvos en Él. Pero Él como quien pasa por fuego, y pasar por fuego duele. No sé qué implica eso, pero ahí es un mensaje muy severo para esos cristianos que en vez de edificar una iglesia, estorban. Son tropiezos. ¿Me entienden? Eso es muy importante entenderlo. Así que en conclusión, queridos hermanos, ya estamos por terminar. Gloria a Dios. En conclusión, vean, el concepto tradicional del infierno como un lugar de tormento eterno es producto de la mala interpretación bíblica a raíz de la influencia cultural griega en el judaísmo. Porque así se introdujo a partir de que se tradujeron la Septuaginta y todo aquello. Y posteriormente en el cristianismo. ¿Por qué? Porque todos estos gentiles de influencia griega, cuando entran al cristianismo y murieron los primeros apóstoles, se comenzó a insertar en el pensamiento cristiano todas estas creencias platónicas del alma inmortal, sí, de vivir en el Olimpo, bueno, vivimos en el cielo, etcétera, 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 ¿no? Que su mayor representación para nosotros está en lo que es la Iglesia Católica Ortodoxa, o sea, el concepto ese, ¿verdad? Posteriormente en el cristianismo, los errores de traducción y el desconocimiento de la cultura hebrea. Ahora, ver errores de traducción, como traducir el Gehenna por infierno, eso es un error grave, porque Gehenna no es infierno en su concepto. ¿Ok? Entonces, cuando tú pones infierno, la gente asume el concepto y entonces pasa un basurero a ser un lugar de fuego, de tormento eterno en el submundo, donde el diablo gobierna, por cierto, ¿no? Y el desconocimiento de la cultura hebrea, obviamente, desconocían sus creencias, su forma de vida y lo que ha traído un montón de errores. Por eso es que les leo estos últimos versículos, vean esto. Y el póster enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 26, Reina Valera. Es decir, va a llegar el momento que no habrá más muerte ni infierno, ¿ok? Que eso es lo que significa Hades. Si usted lee Apocalipsis 20, 14, Biblia de las Américas, dice, y la muerte y el Hades, esto no está hablando de entidades espirituales que se llaman, esto está hablando de la muerte como tal, no habrá más muerte, se acabó la muerte, el dominio de la muerte llegó hasta allí. Igual que el dominio del Seol, el Hades, pues, ¿verdad? El estado de estar, ¿me entiende? El dominio ese. Y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto es la segunda muerte, el lago de fuego, la segunda muerte. Muerte es dejar de existir, perecer. No hay conocimiento ni pensamiento, es como los que duermen, es lo que, lo que da a entender. Entonces, la muerte será destruida, el Hades mismo será destruido y ya no habrá nada. Por eso es que te dice que al impío lo buscarás y no lo hallarás. Serán nada, porque serán exterminados. Eso es lo que vive la Biblia. Acuérdense que la Biblia, Dios nos pone a escoger entre vida eterna o muerte eterna. Dios nunca ha puesto a la gente a escoger entre vida eterna en el paraíso o vida eterna de sufrimiento. Porque si el alma es inmortal, entonces el Señor Jesucristo hacía promesas vacías.
Porque el Señor Jesucristo dice, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Entonces, o el que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces sería una promesa vacía, porque igual creas en el honor, tú eres eterno. Me doy a entender, y así anulamos la fuerza y el impacto con la tradición cristiana de las palabras de Cristo. De que la gente sepa, tienes dos opciones, o morir eternamente o vivir eternamente. Y eternamente solo se logra, vivir eternamente solo se logra pasando por la puerta, y la única puerta, que es el Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra forma. Y con este versículo me despido. Y después que la muerte sea destruida, y el Hades sea destruido, y todos sean lanzados en el lago de fuego, incluso el enemigo de Dios sea lanzado por el lago de fuego y tardará tiempo en destruirse, que es lo que da a entender, llegamos a Apocalipsis 21:4, que es cuando Dios desciende del cielo en la Nueva Jerusalén a vivir con nosotros en la tierra. Dice, Él, es decir, el mismo Dios, vean esta promesa, el mismo Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, porque fue destruida en el lago de fuego. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque eso es lo que trae el pecado y la muerte. El pecado y la muerte en la vida ha traído es dolor, sufrimiento, duelo, todas esas cosas. Porque las primeras cosas pasaron. Ya esto no se volverá a vivir. Porque los hijos de Dios tenemos promesa de vida con Él, pero vida de Espíritu Santo. La fuerza de vida será espiritual. Dios nos dará su Santo Espíritu, el cual no se corrompe como el alma corruptible que tenemos. Cuando tengamos el alma el Espíritu Santo incorruptible como fuerza de vida, no vamos a pecar. Por eso es que esto nunca más volverá a suceder. Dios se ha asegurado de que este proceso sea una sola vez. Y los que aprueben este proceso, los que se hayan registrado en el libro de la vida, vivirán para siempre sin pecado, sin muerte, sin dolor ni sufrimiento. Dios los bendiga. Los quiero mucho, muchachos.